Era una historia que circulaba desde hacía años entre los habitantes del pueblo. Algunos decían que era solo una leyenda, mientras que otros aseguraban haber escuchado los escalofriantes sonidos con sus propios oídos. Yo, al ser un recién llegado al pueblo, lo tomaba con escepticismo. Pero todo cambió una noche en la que decidí comprobarlo por mí mismo. La curiosidad siempre había sido mi debilidad. No podía resistirme a un buen misterio, y la idea de un desierto en el que se escuchaban gritos y sonidos de espadas durante la noche parecía demasiado tentadora. Después de una semana de escuchar las historias de los aldeanos, me armé de valor y decidí que iría al desierto para ver si había algo de verdad en todo aquello. Salí de casa con una mochila llena de provisiones, una linterna y una grabadora para captar cualquier sonido que pudiera encontrar. Conduje hasta el borde del desierto y aparqué el coche. El sol estaba comenzando a ponerse, bañando el paisaje en un cálido resplandor dorado. Caminé durante unas 2 horas, adentrándome más y más en el desierto. Pronto, la luz del día se desvaneció y el cielo se llenó de estrellas. Me instalé en un pequeño claro entre las dunas y esperé. La noche era tranquila, el silencio solo interrumpido por el ocasional aullido del viento. Me sentí un poco ridículo por haber creído en aquellas historias. Sin embargo, poco después de la medianoche, algo cambió. Al principio, pensé que era el viento jugando con mi mente. Un débil murmullo que crecía en intensidad hasta convertirse en un grito claro y desgarrador. Me quedé inmóvil, con la piel de gallina, intentando localizar la fuente del sonido. Era como si viniera de todas partes y de ninguna al mismo tiempo. Encendí la grabadora y enfoqué la linterna hacia la oscuridad, pero no vi nada fuera de lo común. De repente, el sonido cambió. Ahora podía escuchar claramente el choque de espadas, el retumbar de cascos y los gritos de guerra. Era como si una batalla antigua se estuviera librando justo a mi alrededor. El pánico se apoderó de mí. Quería correr, pero mis piernas no respondían. Estaba paralizado por el miedo. Las historias eran ciertas. Aquellos sonidos no eran imaginarios. Cerré los ojos, esperando que todo terminara, pero los ruidos continuaron, cada vez más intensos. Finalmente, después de lo que parecieron horas, todo cesó de repente. El silencio volvió a caer sobre el desierto, tan abrumador como antes. Abrí los ojos lentamente y me di cuenta de que estaba empapado en sudor. Miré la grabadora, esperando que hubiera captado algo, pero estaba demasiado asustado para comprobarlo en ese momento. Recogí mis cosas apresuradamente y corrí de vuelta al coche. Conduje hasta el pueblo sin mirar atrás, temiendo que algo me siguiera. Cuando llegué a casa, me senté en la sala de estar y finalmente revisé la grabadora. Mi corazón latía con fuerza mientras reproducía la cinta. Los sonidos estaban allí, claros y aterradores. Los gritos, el choque de espadas, todo había sido capturado. Al día siguiente, llevé la grabación a uno de los ancianos del pueblo, uno de los pocos que aún recordaba las viejas historias. Cuando escuchó la cinta, su rostro se ensombreció. Me dijo que hacía mucho tiempo, una gran batalla había tenido lugar en ese desierto, y que los espíritus de los guerreros caídos nunca habían encontrado la paz. No sé si la historia del anciano es cierta, pero sé lo que escuché esa noche. Desde entonces, evito el desierto después del anochecer y aconsejo a todos los que conozco que hagan lo mismo. Hay cosas en este mundo que no podemos explicar, y a veces, es mejor no intentarlo. Las noches en el desierto guardan secretos oscuros que es mejor dejar en paz. Crecí en una pequeña comunidad en el desierto. No había muchas familias, y cada una vivía a una distancia considerable de la otra. El desierto siempre me pareció un lugar de extremos, donde el calor abrasador del día daba paso a las frías y silenciosas noches. Mis recuerdos de la infancia están llenos de juegos al aire libre, exploraciones y aventuras imaginarias en el vasto terreno arenoso. Sin embargo, hay una noche en particular que ha quedado grabada en mi memoria, una noche que todavía me atormenta hasta el día de hoy. Tenía unos 10 años cuando ocurrió. Era un día como cualquier otro, y estaba jugando en la casa de un amigo. La tarde se fue extendiendo,
y estábamos tan absortos en nuestros juegos que no nos dimos cuenta de que el sol comenzaba a ponerse. Las sombras se alargaron, y antes de que lo supiéramos, la noche había caído. Decidí que era hora de regresar a casa. Aunque la distancia no era tan larga, el camino a través del desierto en la oscuridad podía ser inquietante para un niño. Me despedí de mi amigo y empecé mi caminata de regreso. El cielo estaba despejado, y la luna llena iluminaba el paisaje, dándome una falsa sensación de seguridad. Caminé con rapidez, deseando llegar a casa lo más pronto posible. A mitad de camino, el aire frío de la noche me hizo estremecer, pero seguí adelante, decidido a no dejarme vencer por el miedo. De repente, sentí un fuerte tirón en mi tobillo. Me detuve en seco, mi corazón latiendo con fuerza en mi pecho. Miré hacia abajo y lo vi, una mano de arena saliendo del suelo, aferrándose a mi pie con una fuerza inesperada. Quedé paralizado por el pánico, mis ojos se abrieron de par en par mientras trataba de procesar lo que estaba viendo. Otra mano emergió del suelo, moviéndose lentamente, como si estuviera viva. Intenté gritar, pero el miedo me había dejado sin voz. Las manos continuaron saliendo de la arena, moviéndose con la intención de arrastrarme hacia abajo. Sentí una presión indescriptible en mi tobillo, y por un momento me vi a mí mismo siendo tragado por el desierto, desapareciendo sin dejar rastro. Fue entonces cuando mis instintos de supervivencia se activaron. Con un esfuerzo desesperado, logré recuperar mi voz y grité con todas mis fuerzas. Mi grito resonó en el silencio de la noche, y en ese instante, las manos de arena se detuvieron. Como si algo las hubiera asustado, comenzaron a retroceder lentamente, desvaneciéndose en el suelo de donde habían salido. Sentí que la presión en mi tobillo disminuía, y aproveché el momento para liberarme y correr. Corrí sin mirar atrás, mi respiración agitada y mi corazón latiendo frenéticamente. La casa parecía estar a kilómetros de distancia, pero no me detuve hasta que estuve a salvo en la puerta. Mi madre me recibió con preocupación, preguntándome qué había pasado. No pude decir nada coherente, solo me abracé a ella, temblando incontrolablemente. Esa noche no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía esas manos de arena extendiéndose hacia mí. Al día siguiente, intenté convencerme de que todo había sido un sueño, una alucinación provocada por el cansancio y el miedo. Pero la marca en mi tobillo, un moretón oscuro, me recordaba que lo que había experimentado era real. Con el tiempo, traté de olvidar aquella noche. Me centré en mis estudios, en mis amigos y en las actividades cotidianas. Pero el desierto nunca volvió a ser el mismo para mí. Siempre sentía una presencia, una sensación de que algo estaba observándome desde las sombras, esperando un momento de debilidad. Cuando cumplí 18 años, tomé la decisión de irme del pueblo. Quería dejar atrás el desierto y sus misterios, empezar una nueva vida en la ciudad. Mis padres me apoyaron, aunque nunca les conté la verdadera razón de mi partida. Solo les dije que quería estudiar y trabajar en un lugar con más oportunidades. La vida en la ciudad fue un cambio bienvenido. Me adapté rápidamente al bullicio y al ritmo acelerado, y con el tiempo, logré establecerme. Pero a pesar de estar lejos del desierto, las noches seguían siendo difíciles. A veces, en la oscuridad de mi apartamento, sentía la misma sensación de incomodidad y peligro que había sentido aquella noche. No he vuelto al desierto desde entonces, y no tengo planes de hacerlo. Algunas cosas es mejor dejarlas en el pasado, donde pertenecen. Pero aún hoy, cuando miro mi tobillo y veo la leve cicatriz que quedó, recuerdo las manos de arena y el terror que experimenté. Es un recordatorio constante de que hay cosas en este mundo que no podemos entender, fuerzas que operan más allá de nuestra comprensión. Quizás nunca sabré qué fue lo que intentó arrastrarme aquella noche en el desierto. Pero una cosa es segura, el miedo que sentí fue real, y el recuerdo de esas manos me seguirá acompañando por el resto de mi vida. Soy un explorador. He recorrido vastos paisajes, desde densas selvas hasta frías tundras, siempre buscando el próximo desafío, la próxima historia que contar. Pero nada, absolutamente nada, me preparó para lo que viví en mi último viaje al desierto. El desierto,
con su implacable extensión de arena y sus temperaturas extremas, siempre me había atraído. Algo en su soledad y su brutal honestidad me llamaba. Así que, una vez más, empaqué mi equipo y me dirigí a uno de los desiertos más desolados y menos explorados del mundo. Los primeros días transcurrieron como cualquier otra expedición. El sol abrasador golpeaba mi piel y el viento seco levantaba pequeñas tormentas de arena que me obligaban a cerrar los ojos. Pero yo estaba acostumbrado a esas condiciones. Cada día me internaba más y más en el corazón del desierto, tomando notas y fotografías, maravillándome con la dureza de la vida que podía encontrarse incluso en los lugares más inhóspitos. Fue al cuarto día que comencé a notar algo extraño. Estaba anotando algunas observaciones sobre un grupo de cactos, plantas que me habían fascinado por su capacidad para sobrevivir en condiciones tan extremas. Había un cactus en particular que destacaba. Era más grande, más robusto que los demás y tenía una forma ligeramente extraña. No le di mucha importancia y continué con mi camino. Al día siguiente, mientras desmontaba mi campamento, sentí una incomodidad extraña, como si alguien o algo me estuviera observando. Desestimé la sensación como paranoia inducida por el aislamiento. Sin embargo, cuando comencé mi jornada, noté ese mismo cactus a unos metros de donde había acampado. Me pareció raro, pero asumí que simplemente había acampado cerca del mismo lugar el día anterior. La sensación de ser observado no desapareció. De hecho, se intensificó. Cada vez que miraba a mi alrededor, me encontraba con el mismo cactus, siempre a la misma distancia. Me detuve varias veces para estudiar el paisaje, intentando recordar si había tomado algún desvío sin darme cuenta. Todo parecía en orden, pero el cactus siempre estaba allí. La incomodidad comenzó a transformarse en un sentimiento de peligro. Por momentos, parecía que el cactus había cambiado de lugar, moviéndose con una velocidad que desafiaba toda lógica. Decidí hacer un experimento. Marqué el lugar donde estaba el cactus con unas piedras y seguí mi camino. Después de unas horas, me detuve y volví la vista atrás. El cactus ya no estaba en su lugar marcado. No había señales de que hubiera sido movido. Simplemente no estaba allí. El miedo empezó a infiltrarse en mi mente. Traté de racionalizar lo que estaba sucediendo. Quizás estaba alucinando por la falta de sueño o la deshidratación. Pero me aseguré de estar bien hidratado y de descansar lo suficiente. Sin embargo, cada vez que me detenía, el cactus estaba allí, mirándome sin ojos, acechándome sin moverse. Una noche, mientras estaba en mi tienda, escuché un susurro suave, casi imperceptible, como si alguien estuviera arrastrando algo por la arena. Salí con mi linterna y, una vez más, el cactus estaba allí, mucho más cerca que antes. El miedo se convirtió en pánico. Corrí de vuelta a mi tienda, cerré la cremallera y me quedé despierto el resto de la noche, con la linterna en la mano y los ojos fijos en la entrada de la tienda. A la mañana siguiente, tomé la decisión de regresar. No podía seguir ignorando lo que estaba sucediendo. Mientras desmontaba el campamento, noté algo aún más aterrador. El cactus había dejado marcas en la arena, como si realmente se hubiera movido durante la noche. Estaba claro que debía salir del desierto cuanto antes. El viaje de regreso fue una pesadilla. Cada vez que miraba hacia atrás, veía el cactus. Era como si me estuviera siguiendo, desafiando todas las leyes de la naturaleza. Empecé a tropezar con más frecuencia, mi mente estaba en un estado constante de alerta. Sentía que, en cualquier momento, el cactus me atraparía. Finalmente, después de lo que parecieron días interminables, llegué al borde del desierto. La sensación de alivio fue abrumadora. Pero el miedo persistió. Me volví una última vez y vi al cactus, inmóvil en la distancia, como si me despidiera. Regresé a la civilización, pero la experiencia me había cambiado. Conté mi historia a algunos amigos, pero la mayoría se rieron, pensando que era una broma o el resultado de un golpe de calor. Decidí no hablar más de ello. Sin embargo, el recuerdo de ese cactus sigue vivo en mi mente. Cada vez que veo una planta en el desierto, siento un escalofrío recorrerme la espalda.
Crecí en una pequeña comunidad en el desierto. No había muchas familias, y todas vivíamos a una distancia considerable unas de otras. El desierto, con su vasta extensión y su silencio inquietante, era nuestro hogar. Desde niño, me acostumbré a los extremos del clima, el calor abrasador durante el día y el frío cortante por la noche. Pero, aunque el paisaje podía parecer desolador y monótono, el desierto guardaba sus propios secretos y misterios. Recuerdo que cuando era niño, las tormentas de arena eran eventos comunes pero siempre aterradores. Ver cómo el cielo se oscurecía y las nubes de polvo se levantaban con furia era una experiencia que nunca dejaba de impresionarme. Sin embargo, hubo una tormenta en particular que dejó una marca imborrable en mi memoria. Era una tarde calurosa de verano. El aire estaba tan caliente que parecía vibrar, y todo estaba en silencio. Estaba ayudando a mi padre a reparar una valla cerca de nuestra casa cuando vimos en el horizonte una nube de polvo que comenzaba a elevarse. Mi padre me dijo que era mejor regresar a casa antes de que la tormenta nos atrapara. A medida que avanzábamos hacia nuestra casa, el viento comenzó a soplar con más fuerza, llevando consigo partículas de arena que picaban en la piel. Llegamos justo a tiempo para refugiarnos. Desde la ventana, observé cómo la tormenta de arena se desataba con toda su furia. El cielo se volvió de un color marrón rojizo, y la visibilidad era casi nula. Pero fue en medio de ese caos cuando noté algo que me heló la sangre. En la distancia, entre las ráfagas de arena, pude distinguir unas siluetas gigantescas. Al principio pensé que mi mente me estaba jugando una mala pasada, que eran solo sombras creadas por la tormenta. Pero las siluetas se movían, y parecían estar caminando lentamente a través del desierto. Su tamaño era descomunal, mucho más grandes que cualquier ser humano o animal que conociera. Llamé a mi padre y le señalé hacia las siluetas. Él frunció el ceño, tratando de enfocar la vista. Debe ser una ilusión óptica causada por la tormenta, dijo, pero en su voz había una nota de incertidumbre. Decidimos no hablar más del asunto y esperar a que la tormenta pasara. Las tormentas de arena en el desierto pueden durar horas, y esa no fue la excepción. Cuando finalmente se calmó, salimos para evaluar los daños. Todo estaba cubierto de una fina capa de polvo, pero lo más inquietante fue que no había rastro alguno de las siluetas que habíamos visto. Mi padre intentó tranquilizarme diciendo que seguramente había sido una combinación de luz y sombra, pero yo no estaba tan seguro. Los días pasaron, y traté de olvidar lo sucedido. Sin embargo, cada vez que se aproximaba una tormenta de arena, no podía evitar sentir un nudo en el estómago. Una noche, mientras estaba acostado en mi cama, escuché a mis padres hablando en voz baja en la cocina. Me acerqué sigilosamente y los escuché mencionar las siluetas. Mi madre dijo que había escuchado historias similares de otros habitantes del desierto, relatos de figuras gigantes que aparecían durante las tormentas. Mi padre, aunque escéptico, no pudo evitar mostrar preocupación. A lo largo de los años, empecé a escuchar más relatos de estas siluetas. Algunos decían que eran espíritus antiguos, guardianes del desierto que aparecían para proteger o advertir. Otros creían que eran proyecciones de una realidad paralela, manifestaciones de algo más allá de nuestra comprensión. Sin embargo, no importaba cuántas teorías escuchara, ninguna lograba darme una explicación satisfactoria. Una tarde, varios años después, mientras conducía de regreso a casa tras un día de trabajo, vi en el horizonte la familiar nube de polvo que anunciaba una tormenta de arena. Decidí acelerar para llegar antes de que la tormenta me alcanzara, pero no tuve suerte. La tormenta se desató con fuerza, y tuve que detener el vehículo y esperar a que pasara. Sentado en mi coche, rodeado por el rugido del viento y la arena golpeando contra las ventanas, no pude evitar sentirme vulnerable. Miré a mi alrededor, tratando de distraerme, cuando de repente las vi de nuevo. Las siluetas gigantescas se movían lentamente entre la tormenta. Eran aún más claras que la primera vez, y la sensación de peligro era palpable. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda, y mi respiración se volvió rápida y superficial. Me quedé inmóvil, observando cómo las figuras se deslizaban a través de la tormenta. Parecían estar avanzando hacia mi coche, y por un momento,
pensé que iba a ser su siguiente víctima. Cerré los ojos con fuerza, tratando de convencerme de que todo era una alucinación, que era el resultado del estrés y el miedo. Cuando finalmente la tormenta comenzó a amainar, abrí los ojos y las siluetas habían desaparecido. Salí del coche y me dirigí a casa lo más rápido que pude. Al llegar, mi esposa me recibió con una mirada preocupada. Le conté lo sucedido, y aunque trató de consolarme, podía ver la inquietud en sus ojos. Desde entonces, cada vez que hay una tormenta de arena, no puedo evitar recordar aquellas siluetas. No sé qué son, ni por qué aparecen. Tal vez nunca lo sepa. Pero lo que sí sé es que el desierto guarda secretos que van más allá de nuestra comprensión, y que a veces, esos secretos se manifiestan de maneras que desafían la lógica y la razón. El desierto sigue siendo mi hogar, pero ahora lo veo con una mezcla de respeto y temor. He aprendido a vivir con el misterio de las siluetas gigantes, aceptando que hay cosas en este mundo que no pueden ser explicadas. Y cada vez que una tormenta de arena se aproxima, me preparo para enfrentar lo desconocido, sabiendo que en algún lugar, esas figuras siguen vagando por el desierto, esperando su momento para aparecer una vez más.